Sean todos bienvenidos. Dios me los bendiga. Allá en Cuba, las personas que están conectadas, sean todos bienvenidos. Que el Espíritu Santo se revele a tu corazón y que Él pueda hablarte ahí donde tú estás a través de esta palabra. Hoy voy a hablar sobre no descubra la desnudez de tu autoridad. No descubras la desnudez de tu autoridad. Y la desnudez tiene que ver con vergüenza. Eso es lo que es desnudez. Cuando tú dejas en vergüenza tu autoridad, estás descubriendo su desnudez. Amén. Vamos a orar, vamos a presentar esta palabra. Yo siento la presencia de Dios aquí. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. La bendecimos, Señor. Padre, me pongo en tus manos, Señor, para que seas tú a través de mí, Señor. Porque yo he entendido, Señor, que mis palabras son espirituales, pero no son espíritu. Las tuyas son espíritu y son vida. Cuando sale una palabra de tu boca, vaya hacia aquello por lo cual fue enviada, Señor. Abraza al que nadie quiere abrazar. Esa palabra, Señor, penetra el corazón, Señor, a los tuétanos, Señor, y provoca cambio. Porque eso es lo que queremos. Queremos ser transformados a tu imagen, a tu semejanza, papá. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios bueno, papá. Tú no eres como nosotros. Nosotros somos malos, Señor. Nosotros pensamos lo incorrecto, hacemos lo incorrecto, somos tan malos, Padre, que yo no sé ni cómo tú nos escogiste, pero tu gracia, tu favor, tu corazón está pero tan lleno de amor, Señor, que tú, Señor, nos salvaste a través, Señor, de tu santo Hijo, Padre, y nos rescataste y estás haciendo algo nuevo con nosotros. Mira que si tú viniste a buscar palabra de Dios, abre tu entendimiento, tu corazón, porque Él quiere hablarte en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Mira, no descubra la desnudez de tu autoridad. Como estaba diciendo, la desnudez tiene que ver con vergüenza. Cuando tu autoridad, tú tienes que entender esto, cuando tu autoridad dice algo incorrecto, tú no tienes que levantarte y corregirlo. No te toca a ti. Ahora, tú puedes esperar a que se acabe todo, llamarlo aparte y decirle, mira, yo creo que esto es así, así, así. ¿Ves? No lo corriges, sino que abres sus ojos. Entonces la persona te va a alabar. Y Dios también. Pero corregirlo delante de las personas es verte tú bien y hacerlo ver a él mal. Oh, malísimo. Destructivo es eso. Porque Dios muchas veces va a permitir que el hombre de Dios se equivoque para ver tu actitud. A ver si tú estás preparado. Ay, mi madre. Mira, recuerda una cosa. Tú no escoges tu autoridad, sino que es Dios. ¿Acaso tú escoges tus padres? Es Dios quien los escogió. Y hoy yo te digo, no te levantes contra ellos, porque Dios los escogió, aunque estén mal. También tus pastores, ¿ves? Dios los escogió. ¿Ves? Hay personas que se ponen bajo un liderazgo, ¿ves? Hay personas que se sujetan. Dios no lo está sujetando. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los que Dios escoge. Por eso es que dice, lo que Dios escoge, el hombre no lo puede arrancar, porque Dios lo escogió. El matrimonio es así también. Hay uniones que hace el hombre, pero hay uniones que hace Dios. Dice que lo que Dios une no lo separa el hombre, lo que Dios une, porque hay uniones que hace el hombre. Yo no estoy hablando de ese tipo de unión, no estoy hablando de ese tipo de autoridad, la autoridad que tú dices, oh no, porque yo quiero, porque me cae bien. No. Es la autoridad que Dios escoge para ti según tu capacidad. Si tú vas a ser alguien de un impacto terrible en el mundo espiritual, no te va a poner bajo un flip-flap. Alguien que todo es amor, 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 amor. No, te va a poner bajo un liderazgo fuerte para creer tu carácter, para crearlo. ¿Para qué? Para formar tu carácter. Y muchas veces las cosas que van a suceder en el ámbito natural, que se van a ver como si fueran desgracias, no lo son. Y esto yo lo entendí a través de una profeta. Esta profeta, Ana Méndez, es mexicana. Ella escribió un libro y yo leí ese libro y ese libro me ministró tanto porque esta mujer tuvo una visión con Jesucristo. Imagínate, Jesucristo se le muestra en una visión y ella tiene una relación con Jesucristo en su sueño, en su visión. Y después cuando ella despierta ve que no había nada. Y ella sale a buscar a esa visión, pero la encuentra, ¿tú sabes dónde? En los luminaris. Ella se hizo parte de los luminaris porque le mostraron, ¿ves? Los luminares le mostraron de que ella, recuerda, no tenía entendimiento, pero era necesario lo que iba a acontecer. Entonces ella se mete en esta congregación, ¿ves? Satánica,
y se endemonia, y aquello fue terrible. Satanás la usa a derecha e izquierda, y al final ya cuando ella termina de usarla, Satanás la desecha. Ella queda loca, la metieron en un convento, eso de locura esa, un lugar de eso donde tratan con los locos, un manicomio, gracias. Y ahí Dios manda un pastor. Porque aunque Satanás te suelta, ay mi madre, él nunca te va a dejar. Si tú hay un propósito en ti, nunca te va a dejar. Ahí llegó ese pastor y ora por esta mujer recobra recobra otra vez lo que es la mente. Y ella sale y empieza a congregarse, y ella le dice a Jesús, le dice: Señor, si esto era todo lo que yo quería, ¿por qué tuve que pasar por lo otro? Y tú sabes lo que le dijo Jesús: por el ministerio que se te va a entregar. Ella entendió cómo opera el mundo espiritual en la manera negativa para poder operar el mundo espiritual en la manera positiva. Y ahora ella se iba a levantar. Mira, esta fue la mujer que oró por Pastor Maldonado. Está escrito en el libro. No es que me lo estoy inventando. Oró por Pastor Maldonado porque Maldonado entendió que cada 2,000 miembros se caía la iglesia. Y había algo en el ámbito espiritual que estaba deteniendo. ¿Ven? Y esta mujer que pasó por todo esto fue la que Dios usó. Y esto es algo increíble. Oh, sí, todo el mundo la critica, pero una mujer de potencia en el ámbito espiritual. Tenemos que entender de que muchas veces nosotros, para poder operar en las cosas que, en el llamado que Dios, mira, vamos a pasar por circunstancias, porque depende de tu capacidad, depende de la capacidad que Dios ha puesto en ti, el ministerio que te va a sujetar. Por eso yo decía, si tú eres redondo, tú nunca vas a caber en algo cuadrado. Y tú vas a estar de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, porque son cuadradas, pero tú eres redondo. Hasta que tú entres en el lugar redondo, donde Dios te quiere. Amén. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Tú no escoges tu autoridad, sino que eso es diseño de Dios. Y Dios te pone bajo esa autoridad que Él diseñó hasta el tiempo señalado por Él. Es un tiempo, señores, es el tiempo señalado por Él. Una vez tú llegas a ese tiempo, el tiempo de qué, Gerin, de madurez. ¿Tú sabes qué representa la madurez? Vestirte de toda la armadura de Dios. Porque tú no vas a ir a una guerra sin armadura. No sé si me están entendiendo. Usted tiene que estar vestido de toda la armadura de Dios. Si te falta el casco, te van a mandar para atrás. Sigue dando vueltas en el desierto. No estás completo. Oh, pero es que tengo mucha palabra. No importa, te falta el casco. Todavía vienen, como decía la profeta, esos pensamientos a ti. Y tú meditas en ellos. Te falta el casco. Necesitas el casco. Porque si tú entras mira, recuerda que el pueblo de Israel daba vuelta en el desierto. Y le pasaba por al lado, ¿a dónde? A la tierra prometida. Pero el acceso a la tierra prometida era guerra. Ay, mi madre, ¿a qué tú te crees? Que las promesas de Dios no tienen guerra. La diferencia está en que Dios te dijo: son tuyas. Te pertenece, ve y arrebátala, arráncasela al enemigo. Porque Dios va a ver cuál es la condición. Mira, es un guerrero lo que Dios levantó. No es alguien que le tiene temor. ¿Qué tú te crees? Mira, ungieron a David y lo primero que enfrentó fue un gigante. Con 13 años. Y con una piedra. Mira cómo lo armaron con toda la armadura de Saúl. Y él dijo: yo no puedo andar con esto. Porque esta es la mentalidad del rey. Pero está la mentalidad ¿de quién? La mentalidad de Dios. Yo voy a derribar a este tipo para que todo el mundo sepa que hay Dios en Israel. Y con una piedra derribó el gigante. Y así va a pasar contigo y conmigo. Vamos a derribar gigantes simplemente ¿con qué? Con una palabra de parte de Dios. Apártate, Satanás, que aquí voy. Y voy a atravesar ¿qué? Los ríos, las tempestades, los problemas. Los voy a atravesar con una palabra de parte de Dios. Porque no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con Él. Él te escogió y Él lo va a hacer. Y hay cosas que tú vas a tener que atravesar que no las vas a entender y se van a ver como maldición. Pero es Dios preparándote. Ay, mi madre. Mira cómo la mariposa tiene que hacer fuerza y fuerza y fuerza para romper. Pero si tú la sacas y la ayudas, se muere. Porque ella necesita volar. Y así tú tienes que hacer, necesitas volar. Hay cosas en tu vida que no las va a atravesar fulano, mengano, ciclano, sino que eres tú, porque tú necesitas volar. Amén. Tú tienes que expandirte y tienes que volar. Eso no le va a pasar a todo el mundo. Y tú dices: mi madre, ¿pero por qué fulano, mengano? Porque su diseño es diferente. No te compares con nadie. Hay un diseño para ti, te dice el Señor.
Eso está en Gálatas 4 del 1 al 2. Dice que mientras el heredero es niño, no difiere del esclavo, que es señor de todo. Mira esto, aunque es señor de todo, no difiere del esclavo porque no hay entendimiento. Es niño. ¿Hace falta qué? Crecimiento. Y no cualquier crecimiento, estoy hablando de crecimiento espiritual. Porque tú puedes tener 70 años y ser un niño espiritual. Todavía agresivo. Y todavía que te pones bravo por todo. Y todavía te metes una semana sin hablarle a tu pareja. Y todas estas cosas tienen que ver con crecimiento en tu espíritu. Cuando tú aprendes a pasar por alto las ofensas. Cuando tú aprendes a humillarte. Cuando tú aprendes a agarrar, y le hablo a los hombres, cuando tú aprendes a agarrar ese problema de tu casa y echártelo tú y agarrar con él, como hizo Jesús, entonces ahí hay crecimiento. Crecimiento en nuestro espíritu. Recuerda, el sacerdocio se tenía que ejercer cuando tuvieras 30 años. Y yo me imagino que tú tienes que tener 30 años en el ámbito espiritual para ejercer esa autoridad que Dios quiere darte. Por eso es que dice que al tiempo señalado por el Padre, mientras tú te mantengas con 20 años, no funciona. Hoy tienes don y tienes llamado y tienes de todo, pero tienes 20 años. No creces, estás dando vueltas en el mismo desierto. Necesitas vestirte de toda la armadura de Dios. Y Dios sigue hablando y tratando contigo, pero tú sigues así, mira, con la cabeza dura, dando vuelta en el mismo desierto y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Vístete de toda la armadura de Dios, amén. Recibe esta palabra, vístete, vístete, vístete en el nombre de Jesús. La autoridad que tú recibes es de acuerdo a la capacidad de tu ministerio. ¿Ves? La autoridad que tú recibes, la persona que Dios va a poner por arriba de ti es de acuerdo a la capacidad de tu ministerio. Por eso, profeta, tú te sentías tan que no cabía. ¿Por qué? Porque no había capacidad. La capacidad que hay en ti es mayor. Yo dije, la capacidad que hay en ti es mayor. Tú necesitas ¿qué? Alguien que te pueda coger y hacer así y enseñarte cómo romper ese capullo para que vueles. Porque Dios te mandó volar. Y hay tantas palabras que has recibido y palabra, pero hace falta el lugar correcto. Donde tú vas a ser engendrada y de ahí va a salir el ministerio. Se va a romper. Mira, un niño, si nace antes de tiempo, ¿qué pasa? Se muere. Y si nace después de tiempo, ¿qué pasa? Se muere. Es en el momento que Dios te hable. No el hombre, Dios. Así que mira, abre tus oídos espirituales hasta que Dios hable. Una vez Dios hable, muévete. Yo siempre digo, no te muevas antes de tiempo. Hay gente que dice, yo tengo fe y le creo a Dios de que me voy que voy a dejar las pastillas y Él me va a sanar. Mira, si no tienes una palabra de parte de Dios, sigue sujeto a esas pastillas. Hasta que Dios hable. Así mismo pasa también en el ámbito espiritual. Hasta que Dios hable, señores. Cuando Dios hable, muévete. La palabra de Dios es mayor que la palabra del hombre. Amén. Muévete cuando Dios habla. Ahora, muchas veces cuando Dios habla, te va a meter en un desierto. Y tú dices, pero yo estaba bien en comiendo esas cazuelas de carne en Egipto. Yo prefiero, Señor, la esclavitud. Esto está duro. Mira. Es por tu capacidad. Alíñate, no lo entiendo. Tú te imaginas que Pedro entendió, pero Jesús me llamó y yo pensé que yo iba a bailarle el pasillo a Michael Jackson de aquí hasta allá. No, se hunde porque empezó a mirar mira, en el momento en que ese hombre se bajó de la barca, los vientos soplaron y mira, porque el enemigo va a hacer un show. Va a ser un show. Y Él te va a mostrar las cazuelas de carne. Mira, tú nunca te vas a acordar, mientras tú tengas que caminar con Cristo, tú nunca te vas a acordar de las depresiones. Tú nunca te vas a acordar de los momentos de tristeza, de la cantidad de golpes que te diste, cuántas veces caíste en manos de Drácula, que te lo que hicieron fue chuparte la sangre. Tú nunca te vas a acordar de las cazuelas de carne. Satanás va a venir a buscar, nada más viene a enseñarte las cazuelas de carne y tú no te acuerdas. Esos momentos donde tú te divertías y bailabas la quebradita. Ay, mi madre. Pero no sabía que salías de ahí una depresión. No, eso lo borra. No, mira, no le pongas eso que lo voy a perder. Es nada más las cazuelas de carne. ¿Sabe cuándo eran esas cazuelas? Esta gente, esta generación, estaba recordándose de los tiempos de José. Porque las cazuelas de carne eran en los tiempos de José. En los tiempos de ellos era legumbre, ensaladita. Y al otro día dale a trabajar más y legumbre. Lo que le daban eran ensaladitas, pero no. Esas ensaladitas Satanás no te las va a recordar, eran las cazuelas de carne. Y te muestra como que Egipto está mejor. Pero ellos no habían entendido que Egipto estaba destruido. De que ya no había nada en el Egipto. Egipto estaba hecho tierra.
¿Por qué? Porque las plagas y todas las cosas, por la desobediencia del rey. Todo lo que le cayó a Egipto. Y ellos decían, vamos a Egipto. Y así nos pasa como cristianos. Porque no entendemos que el proceso es necesario. Mira, yo decía esto. Si yo soy un empresario y tengo una empresa grande, ¿ves? Y yo tengo un hijo, yo voy a agarrar ese hijo mío y yo tengo que pasarlo por un proceso para quedarse con mi herencia. Ahora, el propósito mío es darle la herencia. Mi propósito no está en el proceso, pero es necesario. Así mismo es Dios. Dios te va a pasar por un proceso que no es su propósito. Él no quisiera, pero tiene que hacerlo. Porque ese propósito va a crear carácter en ti. Y tú vas a empezar a moverte de una manera diferente. ¿Para qué? Para que tú no sueltes lo que Él te va a dar. Para prepararte. Y una vez yo preparo a ese niño, ¿ves? Y le paso la compañía, él no la va a perder. Y esa compañía va a hacer lo mismo con su hijo. Y así sucesivamente. Yo he visto compañías que tienen años y años y no han caído. ¿Por qué? Porque han sabido preparar sus hijos. Y hoy yo te digo, Dios es un buen padre y Él prepara a sus hijos. Tú no ves cómo le mostró a Elías. ¿Le mostró qué? Le mostró un terremoto. ¿Y le mostró qué? Le mostró un viento y le mostró un fuego. Y después el servir apacible. Pero para entrar en servir apacible tiene que pasar ¿por dónde? Por el viento que raja las piedras. Después tiene que pasar por el fuego. Después tiene que pasar por todas estas circunstancias para entrar en el servir apacible. Ahí te espera Dios. Dios no estaba en el fuego, dice la Biblia. Dios no estaba en el viento. Dios no estaba en el terremoto. Dios estaba en el servir apacible. Es a donde Él te lleva. Es en el momento en que tú cumples tus 30 años. En el espíritu, cuando tú estás vestido de toda la armadura de Dios. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Amén. Mira, dice, porque la inmadurez o la irresponsabilidad tiene que ver con desobediencia. La inmadurez y la irresponsabilidad tiene que ver con desobediencia. ¿Tú no has visto que los niños inmaduros son desobedientes? Y tú le dices, Señor, pero es por aquí. No quiero. Y todo ahí, fuerza. Tiene que ver con desobediencia. Así somos en el espíritu muchas veces cuando no estamos vestidos de toda la armadura de Dios. Cuando no tenemos la madurez para sostener las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Estamos en desobediencia. Y es así. ¿Y por qué Dios no me habló a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Oye, Señor, hay un proceso que tienes que pasar. Y ese proceso es duro. Es duro. Y la desobediencia te introduce en un camino de vergüenza. La desobediencia te introduce en un camino de vergüenza. ¿Qué le pasó a Adán? Desvestidito. Dice que se escondió de Dios porque se sintió que estaba desnudo. Pero ven acá, yo te hago una pregunta. Y él no se había vestido con unos delantales de hoja de higuera. Porque tú tienes que entender que la vestidura en el ámbito espiritual solo Dios te la puede dar. Tú te puedes vestir lindo delante de los hombres con tus vestiduras naturales y te ves lindo, pero estás desnudo delante de Dios. Porque solo Dios puede vestirte en el ámbito espiritual. Mira cómo Él hizo un sacrificio. Dios y vistió al hombre y a la mujer. Así es. Así es. Entonces tú tienes que entender de que para tú no estar viviendo una vida de vergüenza con Dios en el ámbito espiritual, que tú caes delante de tu enemigo, tienes que estar vestido de Dios. Con la armadura que Dios te da, no la que te da el hombre. Así es. Y tú los ves que están, mira, paraditos, sí, mira, vestiditos lindos, así como estoy yo ahora, mira. Pero tú estás vestido delante de Dios. Hay una diferencia. Se escondió, como hacemos. Cuando tú estás en esa vergüenza, usted se esconde de Dios. Cuando estás supuesto a salir y decirle, Señor, estoy desnudo delante de ti. Te necesito. Para que Dios haga el sacrificio y te vuelva a vestir. El arrepentimiento te da la entrada, señores. Jesucristo ya lo hizo. ¿Por qué tienes que estar desnudo? ¿Por qué tienes que caminar en esa desnudez? Y yo te voy a enseñar aquí, a través de las Escrituras, cómo aconteció esto. Porque Dios lo sanó todo con el diluvio. Pero volvió a entrar la maldición al hombre. Por cuanto uno vio la desnudez de su padre.
porque pierdes la cobertura. Mira, Isaías se movió a través del don por 6 capítulos y trajo como consecuencia juicio. Porque todavía no tenía llamado. Y así vemos tantas personas que están como que acelerados. Yo me acuerdo que lo primero que Dios me dijo es, espera, tranquilo. Y yo, lleno, cargado, estaba que me salía hasta por los oídos. Yo hablaba de Dios, y hablaba. Y tenía el líder mío loco. ¿Ves? Porque yo estaba lleno. Y Dios me decía, tranquilo, todavía no tienes 30 años. Te hace falta vestirte de toda la armadura de Dios. Porque una vez tú te vistes de toda la armadura de Dios, entonces la relación ya no la tienes con el hombre, sino directo con Dios. Así como Josué. Entonces, en el momento en que ya tú entras en esta atmósfera, ya tú tienes que aprender. No, mira, cuando es tan fácil entrar en una atmósfera que prepara a otro. Pero cuando eres tú quien tiene que preparar la atmósfera, ay Dios mío. Dice que la unción pudre el yugo de esclavitud. Yes. Ay, es la unción que hay en ti que pudre el yugo de esclavitud. Pero esa atmósfera tienes que tú crearla. Pero qué fácil es entrar en la atmósfera que crea otro. Y eso es lo que le pasaba a Josué. Él entraba en la atmósfera que creaba Moisés. Pero llegó el momento en que ya Moisés no estaba. Ahora tenía que ser Josué quien preparara la atmósfera. Y ahí empezó él a malinterpretar y hubieron tantos errores que cometió. Uno de ellos es que llegó y le dijo al príncipe del ejército de Jehová, tú eres de los míos o de los enemigos. No pudo discernir. Ahí tiene que haber discernimiento y tantas cosas que Dios va a empezar a trabajar contigo. Pero tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado. Eso está en Isaías 6 del 1 al 7. Ahí podemos ver cómo lo que primero que pasó fue la muerte de un rey. Un rey que era un rey bueno, el rey Usías. Era un rey bueno. Y este rey quiso hacer el trabajo de un sacerdote. Y en el momento le dio lepra y este hombre murió. Y yo me imagino que Isaías se sintió. ¿Tú te imaginas lo que es que se le muera un rey a un profeta? Sin él saberlo. Sin él haberle dicho, oye, no vayas a cometer este error. Dios me habló. Pero ¿cómo Dios le iba a hablar a Isaías si Isaías estaba desconectado? Estaba fluyendo en el don, pero no había un llamado. El llamado está en el capítulo 6. Dice que él vio, dice que en el año en que murió el rey Usías, vio Isaías el trono abierto y vio a Jehová de los ejércitos, al rey. Y dice que lo primero que dijo, mis labios están inmundos. Reconoció. Un profeta, señores, con los labios inmundos. Y vino ¿qué? Un ángel y puso un carbón encendido en su boca. ¿Y qué pasó? Limpió su pecado. Y ahí tuvo el llamado. Y dice, ahora puede ser como mi boca. No es a tu manera, es a la mía, dice el Señor. Soy yo quien te envía. Soy yo, no es el hombre. No tiene nada que ver con el don tampoco. No tiene nada que ver con el ministerio. Es la boca de Jehová quien te llama. Así llamó al profeta Samuel también. Jehová lo llamó. No fue Elí, Jehová. Entonces tenemos que aprender este principio. Yo puse aquí, no es solamente tener un don, sino la madurez para ministrarlo. ¿Cómo tú vas a tener la madurez si tú no tienes 30 años en tu espíritu? ¿Cómo vas a tener la madurez para ministrar un don? Vas a hacer locura y media. La inmadurez representa tu formación y la inmadurez es el trabajo terminado. Al revés. Ok, la inmadurez representa tu formación. Cuando tú eres inmadura, estás siendo formado. Es como el niño. ¿Ves? Cuando el niño está creciendo, tú lo estás formando y lo educas y lo llevas a la escuela y te pasas tiempo con él, que si las tareas y tienes que corregirlo y hasta que él obtiene la madurez en el ámbito natural. Entonces ya él sabe hacerlo por sí solo. ¿Y qué es lo que hace? Él hace su propia familia. Él da por gracia lo que por gracia recibió. Según tú vayas criando a tu hijo, así va a ser él con su familia. Si es lo que ve es golpe y maltrato y lo que ve nada más es gritería y lo que ve es cosas incorrectas, eso va a seguir porque es un demonio de generación a generación. Yo me acuerdo que yo era una persona bien agresiva y yo tuve que trabajar con eso hasta que Dios me sanó de ese demonio de generacional. Entonces tenemos que entender de que hay demonios, así como el espíritu visita mis generaciones, ese demonio va a visitar 4 generaciones hasta que Dios vuelva a tratar con la 4ª generación. Y son cosas que acontecen en el mundo espiritual. Yo no sé si yo fui la 4ª generación, I don't know, que Dios empezó a tratar conmigo.
¿Ve? Y ahora Dios va a empezar ¿a qué? A mejorar mi familia completa. Se va a empezar a manifestar las vicisitudes de Jehová a mi familia, a mis hijos, mis generaciones todas. Y Él va a empezar a tratar con mi familia. Y así va a ser también con la familia del Espíritu también. ¿Por qué? Porque Él no solamente me hizo un llamado, sino que Él va a manifestar algo mayor. Es un ministerio donde Él va a ministrar a través de mí, generaciones. Porque si imagínate, si hace lo mismo con cada uno de ustedes, eso se va a ir expandiendo y expandiendo y expandiendo, porque yo creo, este ministerio cree en los 5 ministerios. Yo creo en los 5 ministerios. Yo no los puedo tener los 5. Si no, yo fuera el Espíritu Santo. Imagínate. No. Hace falta un cuerpo. Necesitamos compaginar todo. Hace falta profeta. Hace falta maestro. Hace falta evangelista. Hace falta pastores. Hace falta apóstoles. Todos los 5 ministerios dice que forman el cuerpo de Cristo. Yo no puedo coger y renunciar a eso. Eso es locura. Eso es hacer mi propio reino. Fue Jesucristo fue quien estableció eso. Amén. Y una vez termines, una vez tú estés terminado, eres ungido y lleno por el Espíritu Santo. Dios nunca va a llenar una vasija incompleta. Nunca. Por eso este hombre se movió en su propio don, pero no estaba lleno. Qué diferencia cuando estuvo lleno. Aún las profecías cambiaron. Que este hombre se movió en una magnitud que hubieron profecías que todavía que se cumplieron años y años después de morir. Él profetizó sobre Jesucristo, que la Virgen iban a dar un niño y todas esas cosas. Fue algo terrible lo que pasó ahí. Dice, Dios sopló aliento de vida en Adán cuando estuvo ¿qué? Terminado. Dice que después que él terminó al primer hombre, sopló el Ruach de Dios y vino a ser un alma viviente. Hay un soplo que va a tomar lugar en el hombre de Dios y es el soplo de Jesús. Dice en el capítulo 20, versículo 22 de Juan, y habiendo dicho estas cosas sopló y dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces este soplo es diferente. No es solamente Ruach, es Ruach Numa. ¿Ve? Te hace hijo, no creación. Recuerda, el soplo que recibió Adán fue un soplo de creación. Nosotros recibimos un soplo de hijo, por los cuales clamamos Abba Padre. Porque tenemos las arras del Espíritu. Ya no nos movemos por nuestra propia cuenta como Adán, sino como nos movemos por el Espíritu Santo. ¿Ves? Es el Espíritu que está dentro de ti. Mira cómo Jesús dice, de tu interior fluirán ríos de agua viva. De tu interior, tu hombre interior tiene que ser formado. ¿A través de qué? De la guianza del Espíritu Santo. No estamos solos, señores. ¿Ves? Tenemos 7 espíritus que operan con nosotros. 7. Y estos 7 espíritus cooperaron con Jesús. La vida de Jesús se tiene que manifestar en nosotros para poder nosotros impactar este mundo. Mira, no lo vamos a poder hacer a través de la inmadurez. Créeme, hay tanta gente que están errados y no reconocen. Tú no puedes trabajar con algo que tú no reconoces. ¿Cómo tú vas a poder arrepentirte si no reconoces tu error? Y hay púlpitos que están así, errados, y no reconocen su error. Y por eso no se pueden arrepentir y Dios no lo puede sanar. Si te arrepintiera, le dijo al profeta Jeremías, yo te restauraría. Y si entrasacara lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Que se conviertan ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. A un profeta, señores, Dios le está diciendo, si tú te convirtieras, si tú reconocieras tu error, yo te podría sanar. Para que entrasaques lo precioso de lo vil y seas como mi boca. Dios se lo está diciendo a un profeta. Entonces tenemos que aprender a meditar en las Escrituras, porque están vivas. Jeremías soy yo. Jeremías eres tú. Cuando Dios le está hablando a Jeremías, te está hablando a ti, porque Jeremías ya murió. Su tiempo ya pasó. Él fue poderoso en su tiempo, pero ahora este es tu tiempo. Es el tiempo tuyo. Entonces ahora lo que Dios le está diciendo a Jeremías, quita el nombre Jeremías y pon el tuyo. Medita de día y de noche en mi palabra. Y estas palabras van a hacer algo poderoso en tu vida. Amén. Aún la vida de Jesús fue edificada así de esa manera. Vamos un momentico a Lucas 2. Libro de Lucas, capítulo 2. A ver, versículo 49. 49 al 52. Mira lo que dice. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? Esto fue cuando Jesús tenía 12 años
y se perdió y se quedó en el templo. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? Buscabais. ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? De Jesús diciéndole a sus padres. Mas ellos no entendieron las palabras que le hablaba. Y diciendo y descendiendo con ellos, y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Jesús se sujetó a sus padres porque no tenía la edad. Él sabía que esto iba a pasar con él, de que él tenía que estar en los negocios de su padre. ¿Pero qué? No era el tiempo. Por eso es que tú ves que Jesús se manifiesta a los 30 años y a los 33 terminó su ministerio. ¿Ves? En lo que es la vida natural. Estoy hablando el ministerio de Jesús está desde el principio hasta, no tiene fin. ¿Ves? El ministerio de Jesús es el ministerio, imagínate, es Dios. Amén. Entonces mira lo que pasa. Él descendió con ellos y se volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, aún Jesús se sujetó a esto. A los 30 años recibe el bautismo y pone sus manos en el arado y empieza su ministerio, inicia su ministerio a los 30 años. Entonces tú tienes que entender que esta vida tiene que manifestarse en ti también. En el ámbito espiritual, tú tienes que tener 30 años en tu ámbito espiritual para poder ejercer lo que es el llamado que Dios te está haciendo. Mientras tú tengas 20, 21, 22 años no va a funcionar. Ahora recuerda, esto no es doctrina. Yo te estoy hablando de revelación. Tú no puedes hacer de una doctrina una revelación. Amén. No puedes hacer de una revelación una doctrina. Yo te estoy hablando de revelación. No confundan estas cosas. No es que tú vas a ir para allá afuera. Mira, hay gente que tienen, mira, aún dice la Biblia de que de los bebés, de los niños, el Espíritu Santo va a hablar y va a profetizar. Porque aunque ellos son bebés, tienen 30 años en su espíritu. Una cosa increíble. No me lo vayas a preguntar a mí. Amén. Pero pregúntale a Dios. Porque dice que va a ser cosa tremenda lo que Dios va a hacer. Porque tú puedes tener tu espíritu. Mira, yo he visto niños que han crecido en su espíritu y tienen más carácter que un hombre. Sí. Y Dios los usa. Yes. Y es algo increíble. Amén. Entonces, es algo tremendo que tú puedas entender esto, pero no hagas una doctrina de él. Es revelación. Así es. Desnudez en el ámbito espiritual es vergüenza. Sea que tu autoridad esté bien o mal, nunca descubra su desnudez. Ejemplo, tu autoridad se equivoca en una escritura y tú lo corriges, ¿ves? O lo rectificas en público. Lo estás dejando en vergüenza. Y es lo mismo que quitarle las ropas, es lo mismo que quitarle las vestiduras. En el momento en que la persona se avergüenza, tú tienes que entender que quedó expuesto en el ámbito espiritual. Desnudo. Entonces, tú te dejaste usar por las tinieblas para hacer lo mismo que pasó con Adán. Son las tinieblas. Hay tiempo para todo. Yo nunca, gracias a Dios, esto es algo que Dios puso en mi corazón. Yo nunca he corregido mi autoridad. Yo he orado por él. Yes. Que sea Dios quien lo corrija. Yes. Porque aún se puede escuchar más cuando tú tratas de corregir tu autoridad. Una vez traté de hacer algo así y no fue nada bueno. Entonces yo preferí orarle a Dios y que sea Dios quien corrija, porque es mi autoridad. Tenemos que entenderlo. Mira, a mí me encanta el libro es una epístola, la epístola de Judas habla mucho de autoridad y carácter. Mira cómo ahí él representa a Caín como una autoridad caída, también representa a Balaán como una autoridad caída. Dice que así se mueven, son personas que no reconocen autoridad. Mira cómo también él habla del arcángel Miguel, cómo el arcángel Miguel no prefirió juicio contra Satanás, sino que dijo: Jehová te reprenda. Y él venía con la autoridad de Dios a recoger el cuerpo de Moisés y Satanás se lo puso. Y él no le dijo, te reprendo, Satanás, ¿ves? Sino que le dijo: Jehová te reprenda. ¿Por qué? Porque él reconocía que Satanás en un tiempo tuvo una autoridad. Porque los dones de Dios son irrevocables. Ahora, Satanás no tenía autoridad sobre ti, pero sobre él sí. Porque él era un querubín protector. Que estuvo sobre la primera creación. Que yo creo que eran los dinosaurios. Eso soy yo, Gary. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque una generación mueve la otra. ¿Tú sabes qué es lo que mueve esta generación? Adivina qué mueve esta generación. El petróleo.
mueve esta generación. ¿Tú sabes dónde salió el petróleo? De los fósiles de los dinosaurios. ¿Por qué Dios creó esos gigantes, esos animales tan grandes? Para mover la próxima creación. Ay, Dios mío. Yo puse aquí, esa no es la manera, sino que cuando estemos solos puedes mostrarle, no corregirlo, sino mostrarle su falta. Y si ese hombre tiene el carácter, para recibir, porque dice que el sabio va a recibir la corrección y te va a alabar. El sabio, pero hay gente que no son sabias y están con autoridad y no son sabias. Tú no tienes que corregirme. Entonces mira, órale a Dios y deja que Dios lo corrija. La corrección de Dios muchas veces no es como la corrección de una persona. Porque yo vengo y le digo, papá, cabeza dura. No, mentira. Tú le dices, oye, tú tienes, esto no es así, así, así. Yo creo, papá, y tú le puedes hablar, ¿ves? Y si es sabio la persona, recibe la corrección. Como yo, ¿ves? A mí me encanta, yo siempre digo en mi trabajo, no te quedes con mi idea. Si tú vas a hacer el trabajo y tú tienes una mejor idea, tráemela. Y cuando tú me traigas la idea, yo veo, ¿me entiendes? Porque yo conozco el plano completo, tú no lo conoces completo, yo lo conozco. Y entonces yo te voy a explicar a ti por qué la idea es mejor, o a lo mejor veo una idea mejor en la tuya, pero no te quedes con una duda. Pero ese soy yo, porque yo quiero sabiduría. Yo quiero aprender la sabiduría, ¿ves? Y una de las cosas de aprender la sabiduría es entender de que todo el mundo tiene una mente. Y por eso es que dice que la pelea, o sea, mira cómo Dios le puede dar a diferentes mentes, le puede dar unas ideas, y dentro de esas ideas puede ser que te dé una salida. Entonces yo las voy a escuchar, no quiere decir que las voy a tomar, pero las puedo escuchar. Entonces no te quedes callado. ¿Entiendes? Aprende a hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces la idea que tú tienes viene de Dios. No de ti, a lo mejor viene de Dios. Entonces esa idea, Dios me va a hablar a través de esa idea. Y así mismo pasa en el trabajo también. Hay veces, hay gente que toman las ideas en sus manos, las hacen, no me dicen nada y al final es destrucción. Tengo que volver a hacer el trabajo de nuevo, por cabezón. ¿Entiendes? Si tú tienes una idea, no la hagas, no la ejecutes, tráela a la autoridad. Y si hay sabiduría en la autoridad, va a recibir la idea. Y va a reconocer si esa idea viene de Dios o no. Amén. Eso es algo poderoso que lo podamos entender. Porque eso se llama carácter y crecimiento en el ámbito espiritual. Entender de que somos un equipo. Mira cómo dice que el rey se sentaba con todas las personas alrededor y todos empezaban a darle las ideas. Y dentro de todas las ideas, el rey decidía. Y decía, wow, esta idea me gusta, vamos a hacer así, así, así. A veces cometía errores cuando habían ideas. Si el hombre de Dios tiene una conexión con Dios, él va a saber que la idea viene de parte de Dios. Porque muchas veces Dios lo va a hacer así. Mira cómo le daba el sueño al rey, pero la respuesta venía a través de ¿quién? Que Dios quería. De José o vino de Daniel. ¿Entiendes? Y hubieron restauraciones y hubieron tantas cosas que cometieron. ¿Por qué? Porque era un rey sabio. Él supo, fíjate como él, el rey Nabucodonosor dijo, yo no les voy a dar el sueño, ustedes tienen que dármelo. Ustedes no dicen que son adivinos, pues denme el sueño. Y entonces Daniel se lo dio. Y entonces dijo, ese sí es de Dios. Porque no hay nadie que pueda revelar el sueño que hay en mi corazón. Solo Dios, porque Dios conoce el corazón. Entonces él pudo interpretar, era un rey sabio. Ay, mi madre. Mira, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tú tienes que entender que cuando tú conoces la debilidad de tu autoridad, te envaneces. Te envaneces. El amor edifica. Hay límites que tú tienes que poner. Y esto es lo que vamos a ver. Déjame moverme rapidito. Dice, esto es bien peligroso porque te introduce en una herencia de maldición. En el momento en que tú aprendes a descubrir la desnudez de tu autoridad, te introduce, señores, en una herencia de maldición. Y es lo que vamos a ver. Aunque estés calificado para la bendición. Aunque tú estés calificado para la bendición, si tú te juntas, ¿ves? Con este espíritu, porque es un espíritu. Es el espíritu que operó en Caín, operó en Can y sigue operando. ¿Ok? Trayendo vergüenza. Mostrando la vergüenza de tu autoridad, de aquel que te salvó. Porque Noé trajo salvación a su casa. Pero este hombre, ¿cómo le pagó? Descubriendo su desnudez. Y fue y se lo comentó a sus hijos. Cuidado. Aprendamos de David, que nunca levantó su mano contra el ungido de Jehová. Él decía, si Dios lo puso, Dios lo quita. Porque no será inocente el que levante su mano contra un ungido, aunque esté mal. Aunque esté mal, ora por él. Mejor ora.
Deja que sea la corrección de Dios y no la tuya. Amén. Mira, la herencia de bendición y maldición después del diluvio. Tú tienes que entender que cuando estos tipos se bajaron del barco, Dios los bendijo. La misma bendición que le dio a Adán y a Eva, se la dio a estas personas. Cogió y le dijo a él, léelo, está en Génesis 9. Léete todo el capítulo para que tú veas. Poderosísimo. Él le dice a... Mimi, tráeme un poquitico de agua, por favor. Él le dice a Noé y a sus hijos, ahí lo dice. Le dice, sean benditos, ¿ves? Multiplíquense, llenen la tierra, sojuzgarla, y el temor de ustedes está sobre todos los animales. Y todas estas cosas, la misma bendición que hizo en Adán, la hizo en estas personas. Pero se manifestó este espíritu. ¿Por qué? Porque este hombre cometió un error. Este hombre se emborrachó, dice la Biblia. Hizo una viña, creó bebida y tomó y se emborrachó. Pero el hijo menor entró y descubrió su desnudez. Y salió y se la comentó a sus hermanos. Pero sus hermanos hicieron algo profético, la cubrieron. Dice que se pusieron las ropas y caminaron hacia atrás y lo cubrieron. Y ahí es donde vino la profecía que tomó lugar. Aunque tú creas que no, gracias mi amor. Aunque tú creas que no, ahí se manifestaron 3 pueblos. Se manifestó el pueblo de Israel, que vino a través de Sam. El pueblo de los gentiles, que vino a través de, creo que se llama Jefet. Jefet es el pueblo gentil. Jefet es el pueblo que llenó, es el que más se multiplicó. Pero también viene la herencia de maldición que vino a través de Cam. Y Cam representa a los impíos. Mira cómo hay personas que se van a perder. Y todo tiene que ver con estas personas que descubren tu desnudez. ¿Sí me entienden? Que lo que están es siempre buscando en qué se cae el hombre de Dios para descubrirlo. Así es el impío. Por eso Dios aborrece al impío. Porque el impío está siempre buscando de qué manera hacerte caer. Buscar tu desnudez. Amén. Hoy en día existe este pecado en las iglesias. ¿Cómo tratan de avergonzar al instrumento que usa Dios para traer salvación en tu vida? Pero todo aquel que cierra su sentido para no descubrir la desnudez negativa en los instrumentos que Dios usa, son bendecidos. No por el hombre, sino por Dios. Mira cómo la profecía que da Noé. ¿Ve? Y eso está en el capítulo 9 de Génesis. Si quieres lo puedes leer, no hay mucho tiempo. Quiero profundizar un poquito. Pero yo lo leí y está bien poderoso. Cómo primero él bendice a Sam. Y vemos cómo Israel es el pueblo bendito de parte de Dios hasta la venida de Cristo. Ahora están desconectados y viene lo que representa el otro hijo, el hijo del medio, que representa los gentiles. Nosotros ahora recibimos la salvación porque hay 3 pueblos. Está Israel, está la iglesia y está los impíos. Entonces, al final de los tiempos, estos 2 pueblos Dios va a ser uno en la segunda venida de Cristo. Y va a manifestarse lo que se llama la iglesia. Ese es el pueblo que Dios escogió, por el cual pagó su sangre. ¿Ve? La iglesia. Ahora se manifestó la iglesia en el pueblo gentil, pero después se va a manifestar la iglesia en el pueblo hebreo. Y de los 2 pueblos va a ser uno. La paz. Amén. Va a haber la paz y vamos a vivir para siempre con nuestro Dios en una ciudad que se llama la ciudad de la paz. Se llama Jerusalén. La Jerusalén va a venir del cielo. Y nuestro Dios va a morar con nosotros para siempre, pero no los impíos. ¿Ve? Estas personas que se desconectaron, ¿por qué? Por descubrir la desnudez, se fueron. Amén. Hay un pueblo que se pierde. Y esto es lo que pasó. Fíjate que esto pasó nada más por descubrir la desnudez de su autoridad. Señores, es un espíritu que pasó lo mismo con Caín. Mira cómo Caín nació por la voluntad de Dios y aunque Dios le dijo, oye, el pecado está a la puerta, él no le importó y fue y mató a su hermano. Y Dios tuvo que levantar ¿a quién? Al tercer hijo de Adán, que dice que fue la restauración, porque Dios es un Dios que restaura. Y restauró, no levantó a Abel, porque él tomó el sacrificio de Abel. Y ese sacrificio habló hasta el sacrificio de Jesús. Por eso dice, la sangre de Jesús que habla más de la de Abel. Cómo él agarró ese sacrificio, ¿para qué? Para agarrar un pueblo. Por eso es que él levanta al tercer hijo de Adán. Como
no lo levanta o sea, no resucita a Abel, sino que restaura a Abel a través del tercer hijo. Ahora no me acuerdo mucho el nombre. Ok, hay 4 puertas que revelan por qué Can descubrió la desnudez de su padre, que era su autoridad en ese tiempo. Mira, número 1, por entrar en su privacidad. Por entrar en su privacidad. Mira, hoy yo te digo, no entres en la privacidad de los hombres de Dios, porque quizás tú descubras partes de su vida. Y recuérdate lo que dije, que el conocimiento envanece, que esto le pasó a Coré. Coré era uno de los levitas. ¿Tú te imaginas? Este hombre era un hombre, aún los hijos de él tienen salmos. Los hijos de Coré tienen salmos escritos. Era un hombre poderoso. Y era tan temeroso de Dios hasta que descubrió, hasta que descubrió cosas en Moisés. Que él dijo, oh, yo puedo hacer mejor trabajo que Moisés. Cuidado, porque no se trata del hombre. Dios a veces va a permitir que el hombre tenga defectos, porque tú no pongas tus ojos en el hombre, sino en Dios. Y empezó a poner sus ojos en él. Descubrió la vergüenza de Moisés y al final vimos su destrucción. Cuidado. No debemos entrar en la privacidad de los hombres de Dios. Dice 1 Corintios 8:1 que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. Mientras menos conozcamos al hombre de Dios, más lo vamos a amar. ¿Ven? Respeta. Lo vamos a respetar y lo vamos a admirar. En el momento en que tú conoces a ese hombre, las debilidades de él, mira, tus ojos cambian. ¿Es verdad o mentira? Es verdad. En el momento en que, mira, no descubras. Cierra tus ojos, no abras esa puerta, porque vas a entrar en maldición. Sí. Salte de ahí. Wow. Dice, pero cuando conoces sus áreas en crecimiento, ya no lo ves de la misma manera. ¿Por qué, Gerin? Porque te envaneces a través del conocimiento. Ay, mi madre, que adquiriste. Ese conocimiento te envaneció, acabó contigo, te va a destruir. Mira, así como le pasó a Coré, que despreció la unción que había en Moisés y pensó que él podía hacer lo mejor. Y así se desconectó y vimos su fin. ¿Tú viste eso? Es una línea peligrosa. Nosotros tenemos que entender que eso es un hombre que Dios escogió y ya. Yo nunca he querido saber nada de los hombres de Dios. Yo no entro en su privacidad. Porque yo sé que si yo entro ahí voy a empezar a descubrir cosas. Y hay tantas personas que están tratando de descubrir cosas en los hombres de Dios. Se están autodestruyendo, señores. Porque si Dios lo puso, ¿quién soy yo? Cuidado. Número 2, por estar en su intimidad. Hay tantas personas que quieren reconocer la intimidad del pastor. ¿Y cuántas horas ora? ¿Y cuánta intimidad tiene? Y esto. Y tú tratas de entrar en la intimidad y preguntas y esto. Cuidado. Ten tu propia intimidad. Es tu vida. Mira, todos los llamados no son iguales. Hay personas que sí, viven de rodillas. Otros no. Las personas que se mueven en revelación no necesitan tanta rodilla. Créeme, porque es el Espíritu Santo, no eres tú. Yo reconozco que no soy yo, es el Espíritu Santo. Él me coge en simplemente montarme en mi carro y desconectarme del mundo y conectarme con el Espíritu me da un mensaje. Fácil. Hay gente que probablemente tienen que meterse una semana dando rodillas para poder recibir un mensaje. A mí no es así, porque es un espíritu de revelación. Entonces son dos cosas diferentes, son plataformas, señores, diferentes. Nos movemos diferente, tenemos que reconocerlo y entenderlo. No descubras la intimidad de los hombres de Dios. Ahora, número 3, por aprovechar su vulnerabilidad. Mira cuántas puertas este tipo cruzó por aprovecharse de su vulnerabilidad. ¿Ves? No descubra su vulnerabilidad por vulnerabilidad. Para no ser tentado por el maligno. Aquí lo esperó este espíritu. Y créeme que este espíritu lo destruyó cuando Jehová lo había bendecido. Se bajó del arca y Jehová le dijo, los bendigo. Bendigo a Noé y a sus hijos. Y les voy a darle tierra por herencia. Multiplíquense. Ahí está, léelo. Mas sin embargo recibió ¿qué? Maldición de parte de su autoridad.
por descubrir su desnudez. ¿Por qué? Por violar estas puertas. Cuidadito. 4, por publicarlo. El tipo pero se desplayó, atravesó todas las puertas. Porque esa maldición no, mira, todavía tú te puedes echar para atrás. Tú puedes atravesar una puerta y decir, espérate un momentico, y caminar hacia atrás, decir, no lo voy a hacer. Mira cómo él le descubre a sus hermanos y sus hermanos dijeron, no, yo no voy a hacer lo mismo que tú. Y agarraron la ropa y fueron y taparon a su padre. Porque eso es lo que hace el liderazgo correcto. Tapa, ¿ves? La vulnerabilidad de su autoridad. Y entiende de que si Dios lo puso, Dios sabe cómo tratar con él. Nosotros no somos perfectos. Aún, mira, hay algo tan poderoso que pasó con el apóstol Pablo. Dice la Biblia que el apóstol Pablo le oró 3 veces a Dios para que quite un aguijón que había en él, en su carne, que lo bofeteaba. Un mensajero, señores, de Satanás. Dios permitió que un mensajero de Satanás abofeteara al apóstol Pablo. ¿Por qué? Por las revelaciones que tenía. ¿Para qué? Para que no se orgulleciera. Sobremanera. Entonces tú tienes que entender de que Dios va a permitir de que nosotros seamos débiles. ¿Por qué? Por esto que dice la palabra. Dice, el apóstol Pablo le dijo 3 veces, le oró al Señor para que quitara esto de mí. Y él me dijo, bástate en mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces tú tienes que entender de que el poder de Dios se va a perfeccionar en la debilidad del hombre de Dios. Pero no la descubras tú, porque tú no la vas a entender. Entonces en el momento en que tú no entiendes la vulnerabilidad del hombre de Dios, la publicas y te maldices. Y eres bendito hasta que tú descubres esto. Y tú puedes ver cómo hay personas desconectadas de Cristo por lo que hizo un hombre. Un hombre de Dios. Deja que Dios trate con él y saca tus ojos de ahí. Yo me acuerdo que yo estaba en una red, en la iglesia mía. Yo estaba en una red y un discípulo mío viene y me habla a mí. Oye, que si el pastor, ven acá, pero eso tú lo escuchaste de fulano, que era mi autoridad. No. Y fulano, una autoridad más arriba. No. No lo escuchaste de mí, ni de fulano, ni de fulano. ¿Y de quién lo escuchaste? No, fulano me lo dijo. Pero si esa es otra red, papá. Yo nunca he visto de lo que el Navy SEAL se juntan con los Marines a hablar. Los secretos. No, papá. Estás mal. Arrepiéntete. Cuando tú recibas el mensaje de parte de tus líderes, entonces tú corres con ese mensaje. Pero si tú lo recibiste de parte de otros, chisme. Apártate de ahí. Yo puse aquí, o sea, que te haces un ministro de entresacar los bits de lo precioso. Mira cómo Dios te mandó al profeta a entresacar lo precioso de lo bits. Está en Jeremías 15, 19. Le dijo, pero si tú entresacas lo precioso de los bits, no le está diciendo entresaca los bits de lo precioso, es al revés. Pero cuando tú descubres la desnudez del hombre de Dios, estás entresacando los bits de lo precioso. Y Dios no te mandó a hacer eso. Es entresacar lo precioso de los bits. ¿Qué es lo precioso de los bits? Que Dios lo está usando. Si tú aprendes a entresacar lo precioso de los bits, serás como mi boca. ¿Viste la diferencia? Hay una diferencia cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo. Las debilidades están en ti, están en mí. Somos débiles. ¿Por qué? Porque no somos Dios. Ni somos perfectos tampoco. Tienes que entenderlo. Todavía nosotros tenemos mentalidades que vienen a nuestras vidas que tenemos que luchar contra ellas. Y hay veces nos derrumban y nos golpean fuerte porque estamos en un ring. Estamos peleando contra un espíritu y nosotros somos carne. Mira el poder que hay en nosotros, que aún siendo carne vencemos a Satanás. Ay, mi madre. Pero no lo vences en tu fuerza, es a través del Espíritu Santo. En tus fuerzas tú no puedes. Por eso Jesús le dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que no sean invertidos por el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Se acomodaron. Los tipos dijeron, uy, pero esto está tan rico. Nos vamos a quedar en Jerusalén para siempre. Y Dios tuvo que traer persecución. Porque la palabra que dijo, una vez que tú recibas el Espíritu Santo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces a veces nosotros queremos movernos sin el Espíritu Santo, pero cuando recibimos el Espíritu Santo queremos, mira, viene persecución. Porque Dios quiere que te muevas. Una vez tú recibes el Espíritu Santo. Es algo poderoso que lo entiendas. Te haces un ministro de entresacar los bits de lo precioso, cuando la Biblia lo dice al revés.
Entresaca lo precioso de lo vil. Y ya para terminar, no violes estas 4 puertas. Manténlas cerradas en tu vida de relación y serás bendito en todos tus caminos. No por el hombre, sino por Dios. ¿Ves? En el momento en que tú pones un límite a tu vida, tú tienes que hacerlo. Yo tengo que entender de que yo soy malo. Mira, lo primero que yo entiendo es eso. Yo soy malo. No porque lo digo yo, lo dice la Biblia. Y como yo soy malo, yo mismo me pongo límite. Yo jamás voy a ir a tu casa, voy a tocar la puerta, me va a salir tu esposa y le voy a preguntar por el esposo y ella me va a decir, no está, pero está en camino. Entra y siéntate aquí, espéralo. Jamás voy a entrar. Porque yo entiendo que soy malo. ¿Tú sabes qué yo hago? No, yo vuelvo después. Déjame saber cuando él esté en la casa. ¿Por qué? Porque yo tengo que ponerme límites. Así es. Porque tengo que entender que yo soy malo. Y el pecado mora en esta carnecita. Así es. Y Satanás va a hablarte. Oye. Y así caen los matrimonios. Y así caen tantas cosas porque no reconocen que son malos. Nosotros todos somos malos. La Biblia lo dice. Entonces lo primero que yo tengo que reconocer es que soy malo. Y como yo soy malo, jamás voy a buscar una mujer al aeropuerto y llevarla en mi carro. Jamás. Tiene que estar acompañado. Así como a veces yo busco a la profeta con sus hijos. Pero buscar yo a la profeta solo le digo a mi esposa, no. Porque yo tengo que entender de que tengo que respetar a ella y a mí. Entonces son límites que tú te pones. Así mismo pasa con los pastores. Así mismo pasa con las amistades. No traspases esas puertas. Porque una vez tú traspasas esas puertas, descubres la vulnerabilidad de esa persona y no lo ves igual. Te lo estoy diciendo yo que no lo ves igual. Esa persona que antes para ti era poderosa en Dios, ya no lo ves igual. Lo bajaste. Descubriste su desnudez. Y eso te va a condenar. Vas a entrar en una línea fina de condenación. Mira, ¿cómo mantengo estas puertas cerradas? Respeto. Di conmigo, respeto. Respeto. Cuando tú aprendes a respetar, mira, eso es lo más lindo que hay en tu matrimonio. Respeto. Entre tú y tu esposa digan, yo te voy a respetar a ti. Y que tu esposa te diga a ti, yo te voy a respetar a ti. Y ponemos a Dios de testigo de que el respeto va a estar en medio de nosotros dos. No voy a cruzar esa línea. Jamás. Respeto. ¿Ves? Créate una línea de respeto. Créate una línea de respeto. Y no la pases para que no entres en estas zonas de peligro donde el enemigo te puede usar. Amén. Créate una línea de respeto para que tú no atravieses estas líneas. Tú no vas a ser amigo nunca de tu pastor. Tú tienes que entender que esa es tu autoridad. ¿Ves? Y respetarlo. Aunque tú estés cerca. No te lo digo porque soy gran cosa, es por la unción. ¿Ves? Mira cómo David nunca pasó esa línea con Saúl. Y era el que le tocaba el violincito a Saúl. Y lo veía endemoniado, señores. Lo veía endemoniado. Mas nunca atravesó eso. Nunca en ninguna de las historias de la Biblia dice de que David habló más de Saúl. Siempre lo decía el ungido de Jehová. Yo no voy a traspasar. Los demás lo decían, oye, pero Jehová te lo entregó, míralo ahí para que lo mate. Muchacho, tú no sabes lo que tú estás hablando. Tú no sabes de qué espíritu tú eres. Jehová está probándome. Jehová está probando mi carácter. Porque si yo mato a ese hombre, nunca más voy a ser rey. Aunque la unción esté en mí. Porque me levanté contra un ungido. Si Jehová lo puso, Jehová lo quita. Goodbye, Saúl. Y Saúl reconocía que él era mejor rey que él. Y le dijo, wow, ¿quién te encuentra a su enemigo y no lo mata? Mas, sin embargo, tú has perdonado mi vida. ¡Qué corazón! Aprendamos más de estos hombres. Entresaca lo precioso de lo vil. Siempre miramos a David y miramos el pecado de David. Que se acostó con Betsabé. Y miramos todo, pero no miramos las virtudes de este hombre. Que hacían que su corazón era conforme al de Dios. ¿Quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? Qué cosa tan tremenda. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Padre, que aprendamos a meditar en ella, Señor, y aprendamos, Señor, más de ti, Espíritu Santo, a no descubrir, Señor, las cosas, Padre, que nosotros como hombres cometemos,
sino que nosotros aprendamos, Señor, a tener esos límites, a no pasar la puerta, a no pasar esos límites que nos destruyen a nosotros, porque mientras más conocimiento tenemos de los hombres de Dios, más nos envanecemos, más hablamos lo incorrecto, más juzgamos, más levantamos nuestro dedo. Yo siempre he dicho, hasta más, yo apagué todo lo que tenía que ver con mis autoridades porque no quiero saber nada de lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque mientras más conocimiento tengo, más me envanezco. Y mientras más estoy envanecido, pues entonces todo se aparta, todo se destruye. ¿Para qué yo quiero una tierra prometida sin tu presencia?, decía Moisés. Yo necesito que tu presencia esté conmigo, Padre, pero para eso tengo que poner líneas en mi vida, tengo que poner límites en mi vida, entendiendo que estos límites, si los cruzo, me van a destruir, me van a perjudicar, me van a destruir, me van a perjudicar. Entiende, hombre, mujer de Dios, de que hay límites en el ámbito espiritual que no estamos supuestos a pasar. Que sea el Espíritu Santo quien te guíe. Por eso es que Jesús dijo, no se muevan solos, muévense a través de la guianza del Espíritu Santo. Yo te bendigo, pueblo, te bendigo con toda bendición del cielo y declaro que los mejores tiempos para tu vida, para tu casa, para tu familia, de parte de Dios están por venir. Amén. Dios me los bendiga. Dios siempre me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hemos terminado y hasta la próxima. Y recuerden siempre que lo mejor de Dios está por venir. Amén.